SER Podcast. En la cadena SER. Buenos días. La hora extra. Bienvenidas y bienvenidos. A todos y todas. Con Dani de la Fuente. La naturaleza del ser humano no cambia nunca, lo que cambia es el contexto político y social en el que nos encontramos, advierte Declan Donnellan. El director británico de cine y de teatro ha estrenado en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico Los dos hidalgos de Verona, una de las primeras obras de Shakespeare, si no la primera, en la que aborda los grandes temas que desarrollará en su carrera. Los distintos tipos de amor, jóvenes amantes confundidos, la violencia, los celos, la ambición, la falta de libertad o mujeres que se disfrazan de hombres. I think he's very keen on exposing how much we deceive ourselves. Creo que a él le gusta mucho, está muy inclinado en mostrar cuánto nos engañamos a nosotros mismos. So the plays are often about somebody betraying somebody or lying. Así que las obras a menudo van sobre gente que está traicionando a otras personas o están mintiendo. Which shocks us, but really the most shocking thing is how we deceive ourselves. Pero sobre todo lo más chocante es cómo nos engañamos a nosotros mismos. And in a way how we destroy our lives. Y de alguna manera cómo destrozamos nuestras vidas. Just relentlessly we destroy ourselves. Sin descanso nos destrozamos a nosotros mismos. The other amazing thing about Shakespeare La otra cosa increíble de Shakespeare is that when he was very young, es que cuando él era joven, muy joven, he became fascinated le fascinó with the idea that a human being is an actor. la idea de que el ser humano es un actor. And one has to be careful with this because that doesn't mean that people are liars and putting on an act. Y debemos ser cuidadosos con esto, porque esto no quiere decir que la gente sean mentirosos y que estén haciendo un numerete. Of course, I mean, sometimes people do. Por supuesto, a veces la gente lo hace. Lie and pretend to other people to be different from they are. Mentir y fingir que son personas diferentes de quienes son. But there's something much more unsettling at the heart of Shakespeare. Pero hay algo mucho más desconcertante en el corazón de Shakespeare, Which points out that everything has to be performed. que él lo que señala es que todo debe ser representado. That actually we have to perform ourselves. Que de alguna manera debemos actuarnos, representarnos a nosotros mismos. And it sounds strange. Y sé que suena raro, And that is that life is a performance. y esto es que la vida es en realidad una representación. Sobre mentiras, engaños, traiciones y cómo nos destruimos o autodestruimos, la pregunta era inevitable. ¿Qué hubiera escrito hoy Shakespeare de Donald Trump? Aristotle said Aristóteles dijo that in a way, in a tragedy, que de alguna manera en una tragedia you need to put things on stage that are believable. tienes que poner en escena cosas que sean creíbles. And he said it's crazy to write a play about monsters and extraordinary situations. Y dijo que era algo loco escribir obras sobre monstruos o situaciones extraordinarias. And I think many of us at the moment, Y creo que muchos de nosotros en este momento, when you feel sort of cut adrift from reality, de alguna manera es como si nos hubieran cortado de la realidad. like he changed his mind according to the last person he spoke to. Es como que él cambia de parecer en función de la última persona con la que ha hablado. And in a way it would make a terrible play Y de alguna manera sería una obra terrible, because no one would believe it. porque nadie se la creería. You know, if somebody might say, you see the play and then you say, well, who wrote this shit? Y incluso alguien podría ver esa obra y decir, ¿quién ha escrito esta mierda? And then you'd think, Y entonces uno piensa, no, that's real life. no, es que esta es la vida real.
Real life is much more bizarre La vida real es mucho más extraña than what seems realistic to de lo us. que nos parece realista a nosotros. So I don't know that he would have portrayed Donald Trump. Así que no estoy seguro de que él hubiera retratado a Donald Trump. Hace 2500 años Esquilo escribió La Orestiada, una trilogía de obras dramáticas, la única trilogía que se conserva del teatro griego antiguo. Abarca desde el regreso de Agamenón a casa, triunfal de la guerra de Troya, gracias a haber sacrificado a su hija Ifigenia. Por haber matado a su hija, su mujer, Clitemnestra, acaba con su vida. Electra y Orestes, hermanos, planean una venganza y Orestes mata a su madre, a Clitemnestra, que muere invocando a las furias. Orestes es llevado a juicio, Apolo y Atenea lo defienden y Orestes es encontrado inocente. Orestes es la duda, el ser humano en su pequeñez arrojado a un mundo en el que la cultura, la familia, la procedencia, las costumbres, todo teje un camino para ti y cómo te preguntas si puedes salirte de ese camino. Y como todo este camino tiene sus cosas buenas, pero en general te obliga a matar a tu madre, con todas las maneras que podamos hacer esa metáfora, el camino te obliga a matar a tu madre, a destrozarte, y hasta qué punto puedes salirte de ese camino. Y una vez que vas por el camino de matar a tu madre, ¿cómo de culpable eres o no? Porque lo bonito también de este personaje es que aunque él intenta salvarse, aunque él quiere que le perdonen, él no sabe si se merece el perdón. Y yo creo que ahí podemos estar todos. Creo que esa es una buena pregunta traída a la hora de Orestes. El ahora de Orestes, el presente de Esquilo, es el de un mundo en guerra, en muchas guerras. Una semana después de la guerra económica, la última de todas, desatada por Donald Trump y su política arancelaria que pagamos todos nosotros. Orestes habla de todo eso y de la violencia también y de la guerra. O sea, no podemos salir de que Esquilo escribe esto en un momento en que los conflictos, igual que ahora, están por todos lados, todo el mundo se mata, los intereses de los países o de los grandes estados entran en conflicto con los intereses de las pequeñas personas y seguimos ahí en este momento. Las decisiones que se toman en despachos afectan a las familias que se enfrentan entre ellas. Las furias han vuelto. Bienvenidas, bienvenidos a La Hora Extra. 2500 años después, alguien se encontró con el caso Orestes y le suscitó muchas dudas. 2500 años después, Karina Garantibá y Marta Poveda, aquí estamos, las que cuidamos el legado de paz de Clitemnestra. Bienvenidas a La Hora Extra. Bien halladas, muchas gracias. Gracias. Karina ha adaptado Orestiada, que estrenáis en el Teatro de la Abadía. Marta interpreta a Clitemnestra y a una periodista que se enfrenta al juez del caso Orestes. Y por aquí quería empezar con un par de preguntas sobre lo que imagino que es el origen de vuestro proceso o de vuestro conflicto, y es la sentencia, la absolución de Orestes. En el año 2018, una sentencia en España, la del caso de La Manada, provocó que la furia de muchísimas mujeres inundara las calles, miles y miles de mujeres y también de algunos hombres que consideraban esa sentencia injusta. 7 años después hemos visto un interrogatorio como el del juez Carretero, machista, en el caso Errejón. Hemos visto la absolución de Alves, hemos visto el juicio por el caso Rubiales y otros nombres y apellidos de jueces por otros casos bien distintos, pero que hoy todos los españoles conocen, como el juez Hurtado o el juez Peinado. Os quiero preguntar si 2500 años después la justicia, en vez de ser el triunfo de la razón, es un mito, si la justicia 2500 años después es el brazo que defiende al poder y en concreto a los hombres. Rotundamente sí. Espero que haya un proceso de cambio y un proceso de desarrollo. Yo el otro día lo hablaba también con una periodista. Se podrían, instaurar unos cursos de feminismo. Yo confío en que las juezas lo tengan claro, pero sobre todo para los hombres que tienen que enfrentarse a este tipo de juicios que además dictaminan nuestro futuro y forman parte son la responsabilidad de un futuro feminista y de un futuro en la igualdad. Yo me vi entero el juicio de Mulá, los interrogatorios, no sé si lo visteis entero, 1 hora y media cada uno, un poquito menos yo creo para Errejón, y la ponía entre la espada y la pared, por mucho que él quisiera decir que lo que necesitaba era ponerla al límite para ver si lo que estaba diciendo era real o no era real, no la dejaba contestar. Al final ella está completamente anulada, no tiene libertad de expresarse con naturalidad porque al final tiene miedo. Entonces, a este señor hay que darle un curso de inteligencia emocional y de respeto,
porque si no, la justicia no va a funcionar, porque si no, no desarrollas tu sentido de la justicia desde la ética, la moral y la inteligencia. Y por supuesto que estás al frente o sosteniendo el poder y una democracia y una estructura, pero te falta eso. O sea, no tienes derecho a participar de ese juicio si no aprendes cómo hacerlo. Yo creo. ¿Era uno de tus conflictos también? Sí, yo también creo que en un tiempo como este tan bélico, estamos muy cerca de guerras que yo no imaginaba que nos iba a tocar vivir. El problema de la justicia se hace aún mayor porque, bueno, la justicia, aparte de que es un brazo del poder, es una herramienta útil para ordenar de alguna manera ese poder y cuando hay una guerra, cuando se rompe la cotidianidad y se perpetran crímenes de Estado y se acaba con la vida de las personas, ahí que es el caso de que pasa con Troya, ¿no? O sea, la función comienza, ha terminado, ha caído Troya, efectivamente, pero y vienen los victoriosos. Entonces, yo creo que es muy interesante hacerse todo este tipo de preguntas las que está formulando Marta acerca de la justicia, porque la justicia tiene que ser un pacto que siempre se pueda estar revisando. No una sentencia, o sea, nunca mejor dicho. Tiene que ser, si al final es lo que va a regular nuestra convivencia, tenemos que poder hacernos preguntas sobre esa justicia y no aceptarla como algo, bueno, ya está ahí, se nos impone de esta manera y ya está ahí. Yo creo que eso estaba en la intención de Esquilo y creo que la compañía está trabajando en esa línea, precisamente. Decías en la rueda de prensa, Carina, que qué tipo de sociedad estamos construyendo si no podemos confiar en la justicia. No sé si 2500 años después de los tiempos de Esquilo somos más frágiles y más vulnerables todavía, porque hay un debate muy interesante entre el juez y la periodista sobre qué es justo y qué es verdadero, qué son hechos y qué son emociones, qué es verdad y qué son verdades disfrazadas. No sé si hoy, 2500 años después, desconfiamos de todos y de todo, también de las instituciones que en teoría deberían protegernos, y si nos cuesta más distinguir lo verdadero de lo fake. Es que ese es el punto, justo, porque si la verdad, los datos que compartimos son como una ciudad. Tú y yo vivimos en una ciudad que se llama datos, ¿no? Si son reales, nos sentimos bien. Pero si tú piensas que aquí hay 50 personas y yo digo que hay 20, estamos separados. Ni siquiera tenemos esa constatación de que estamos compartiendo una realidad. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento peligroso en ese sentido, porque yo con mi vecina, con mis compañeras de trabajo, no sé si estamos viendo lo mismo, ¿no? Esa normalización de la mentira, de la fake news, ya se quedó antiguo lo de posverdad, pero es que hemos llegado a un universo de individualidades, entonces, y eso nos debilita mucho, y eso conviene mucho a fortalecer otro tipo de poderes que todavía ni siquiera nos damos cuenta de que se están estableciendo. Sí, bueno, yo creo que ya de hecho ya están establecidos, ¿no? Esta dictadura del capitalismo que se ha venido con Trump y de la que nos estamos intentando defender ahora como vamos pudiendo, tiene que ver también con no darle dignidad a nuestra pequeñez para convertirla en un conjunto y en un grueso que pueda combatirlo, ¿no? Y para eso necesitamos darnos crédito a nosotros mismos y no abandonarnos y no abandonarlos a las informaciones que nos caen también en base a nuestra subjetividad. Tenemos que hacer el esfuerzo de darnos la libertad de decidir, y para eso necesitamos tener la responsabilidad de estar lo más informados posibles. Posible. Parece una ingenuidad lo que estoy diciendo, pero a día de hoy me parece que está pasando. No nos responsabilizamos de nuestras decisiones porque no nos responsabilizamos de informarnos, ¿no? Y hay una cosa de lo que has dicho interesante, y es que el personaje final, esta tercer acto que yo le he llamado Ser Euménide, es una ciudadana, al final es una mujer contemporánea a la que le cae
ese peso de responsabilidad de ser ética. Decía Bertolt Brecht que la bondad es un privilegio, porque ¿quién se puede permitir, digamos, rechazar según qué ofertas del poder? O sea, de qué manera estamos condicionados también por esa brecha social, económica, que cada vez se acentúa de una manera más silenciosa. Uh-huh. Entonces es muy bonito como Marta, además en escena, como despliega todas esas dudas acerca de, sin llegar a ninguna respuesta, pero se ve el personaje aplastado por toda esa carga, por toda esa necesidad de decidir, y ahora yo creo que se nos está responsabilizando de absolutamente todo, de una manera que tampoco, que es insostenible. Uh-huh. Hay muchas formas de acercarse a un clásico. Tú lo hiciste con Lope de Vega y la francesa Laura, y tú, Carina, con Orestiada decías que de las muchas tramas querías poner el foco en la de Clitemnestra. Antes de volver al juicio y a ese speech que se casca Apolo, quería preguntaros ¿cómo es Clitemnestra o cómo resignificáis aquí Clitemnestra? ¿Cómo le dais voz a Clitemnestra? Una mujer, ella lo dice al principio de la obra, de la que se espera que sea fiel mujer, perra para la casa, dulce con Agamenón y dura con los enemigos, y que al final se cumplen sus temores. Agamenón ha pasado a la historia como un mártir y ella como una mujer perversa, terrible y cruel que ha asesinado a su marido. ¿Quién es? ¿Cómo es Clitemnestra? Lo va a contar mejor Marta. Yo solo quiero contar que cuando revisé las versiones de Orestiada, incluso las más recientes, que hay bellísimas adaptaciones, me encontré en todas un déficit de Clitemnestra. O sea, no he encontrado una otra versión, y eso me impulsó a hacer esta aportación, que espero que al público le entusiasme como me entusiasmó a mí, de ponernos en el lugar de esta mujer, no para justificar, que es una palabra que creo que en el arte no se necesita para nada, sino para profundizar, precisamente, para comprender todo lo que hay debajo de una reina que gobierna 10 años, que llega un señor y de repente la quita del poder, que ha desarrollado ya una vida y unas ideas. Y pues todo esto no aparecía. Entonces me llamó mucha atención que se ha querido hacer una visión. Incluso cuando se ha hecho algún comentario feminista, siempre ha sido desde una visión masculina y excluyendo el desarrollo, la pasión, el amor, todo lo que puede tener este personaje. Entonces yo he intentado hacerlo, y nada, que Marta es la que mejor puede hablar de Clitemnestra, ya es suya en este momento. Sí, son muchísimas cosas, es un viaje muy largo, y además sí que agradezco la profundización de Carina. A mí, como he tenido también la suerte de pasar por Lady Macbeth, me parece que tienen cosas que me resonaban parecido, como que es el hecho de que una mujer no tenga derecho a sentir odio o a sentir rencor cuando los hombres lo tienen constantemente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Lady Macbeth, cuando Macbeth le manda la carta para decirle: hola, que voy para allá, convénceme para que sea un asesino, esa carta significa eso. Esta mujer todavía tiene leche en los pechos. O sea, ha perdido a su hijo y no tiene leche, o sea, y le sale leche y no tiene a quien alimentar. Eso debe ser una cosa. O sea, esta tipa debe tener un dolor y una depresión de 3 pares de narices, ¿no? Bueno, pues a Clitemnestra le han matado a una hija, le han degollado a una hija para ganar una guerra. La han arrancado de su casa, de sus entrañas, y le han cortado el cuello. Entonces yo me ponía en esa situación, me ponía en el presente. Si yo estoy aquí y no tengo hijos, pero tengo una manada a mi cuidado de animales que los amo profundamente, y me da igual si la comparación a la gente no le importa, a mí me va la vida en ellos, ¿no? Pero si tuviera hijos me da igual, y me encuentro con un caballero que le corta el cuello a mi hijo o a mi hija, creo que de mí sale un animal histérico, no sé si es la palabra, pero desde luego sanguinario, que lo quiere matar. Yo creo que mi primer instinto sería matar al asesino de mi hijo. A la semana no lo sé si me lo encuentro, si me atrevería una vez reposado, pero el deseo lo tendría, ¿no? O sea, es que no sé. Claro, es que justamente ella se debate en eso. Claro. Por un lado está la Clitemnestra emocional, la mujer, la madre, y por otro está la mujer política. Sí.
Entonces, Exacto. claro, también su marido es una figura de poder, Exacto. no en la casa, es que ha ganado ganado la la guerra. guerra de Troya con Menelao. Entonces, Y en teoría también en parte gracias al sacrificio de Ifigenia, ¿no? De su propia hija. cosa que Clitemnestra cuestiona. Sí. Creo que es brillante la construcción que hace Esquilo de este personaje y lo que nosotros aportamos. Esquilo ya lo deja todo hecho, deja muy poco que aportar, pero sí que pone en su boca algunos versos de una fuerza tremenda, definitivamente permite que disfrute el crimen, que disfrute las gotas de sangre y esa sensualidad del crimen, de la matanza, aunque luego la convierta en un fantasma, en una mujer atormentada. Es importante, porque sí que le da un gran desarrollo, sí que tiene la posibilidad de matar y no necesita, a diferencia de Lady Macbeth, Exacto. incitar a otro. No necesita incitar, efectivamente. Es ella la que dice, no, lo haré yo con mis manos. Sí. Hace Karina una cosa maravillosa, que es también darle lugar a su relación con la guerra. De repente encontramos una Clitemnestra que no entiende la guerra, que no entiende el sinsentido de un soldado de 15 años matando, ¿no? o masacrando a una familia, ¿no? Y conecta también o sea, ese odio a la guerra y ese rechazo y ese no tiene sentido lo que hemos hecho, hasta dónde hemos llegado, conecta con su odio hacia Agamenón también para añadirle razones de peso más aún al asesinato de Agamenón, ¿no? Y también surgen esas preguntas, ¿no? Si tú tienes aquí no voy a dar nombres porque por si acaso, ¿sabes? Pero a un dirigente político violento, agresor, genocida, y tienes la oportunidad de cargártelo, ¿qué haces también, no? ¿Qué harías? ¿Salvarías a miles o millones de personas o te enfrentarías a la propia culpa de convertirte en un asesino? No sé, ¿no? Agamenón es fálico, Agamenón es la semilla, Agamenón es el hombre, ¿no? Y esto es lo que precisamente defiende Apolo en ese juicio para justificar la inocencia, la absolución de Orestes. Es decir, has matado a tu madre, pero es que tu madre no vale nada. Tu madre ha matado al que engendra a la semilla, ¿no? Tu madre no es más que tierra, tu madre no es más que un huésped, tu madre no es más que un útero o un vientre, ¿no? La mujer, 2500 años después, sigue siendo eso, algo con lo que tratar, un vientre de alquiler muchas veces, ¿no? Este discurso que hace Apolo haría las delicias hoy de la machosfera, de los incel, a mí me ha puesto los pelos de punta. Sí, y es un discurso que hemos heredado, que está ahí, que ha pasado por varias revisiones literarias y se ha conservado muchísimo y muy problemático, porque esta consideración de la madre como un hotel para el bebé, ¿no? Como alguien que aloja al bebé y que es un tránsito, una explicación precientífica y que absolutamente nadie aceptaría hoy, estoy totalmente segura de eso. Bueno. Estoy totalmente segura de que nadie puede pensar que una madre hoy es solamente una hospedera de su hijo. Bueno, sí, la verdad es que hay gente que lo piensa, sí, tío. es que... O sea, tú no, por supuesto, porque tienes 2 dedos de frente, pero es que sí, hay gente que lo piensa. Ana Obregón lo piensa. ¿Sabes? Perdón por dar otro nombre y apellido, que rima con Agamenón, por cierto. Sí, bueno, es verdad todo este tema tan conflictivo de los vientres y de todo este tema, que a mí me cuesta mucho ni entender ni pensar, ¿no? Pero lo que está claro es que a partir de ese argumento tan irracional se nos plantea un final feliz, una resolución. Sí. ¿Cómo puedes pensar que eso puede resolver algo y que la justicia queda instituida y la obra se lee? Si tú lees los estudios sobre la obra, queda instituida la democracia. A partir de esa obra, Esquilo, tal, y es como, bueno, ¿qué es lo que estamos aceptando finalmente? El argumento de Atenea, que porque Atenea además defiende ese argumento, es terrible. Hay un empate y Atenea, lo cual quiere decir que la justicia al final no es humana, es divina, o sea, ya viene de un poder y luego a la hora de decidir también es injusta.
Entonces todo eso es muy rico para llevar a un teatro. Sí, que incluso la democracia también es patriarcal de alguna manera, también todavía es patriarcal porque todavía está estructurada bajo cimientos que culturalmente son patriarcales, ¿no? Y eso hay que revisarlo, pero ya vamos tarde. Es que por eso está todo tan áspero, ¿no? Porque no vamos a la raíz de las cosas, ¿no? También están llenos de violencia y de muerte los relatos que ha publicado Samantha Schweblin con Seix Barral. Se titulan El buen mal y en ellos la escritora argentina reflexiona sobre la idea de normalidad, y es que lo normal, como el podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras, lo normal no existe. En El buen mal hay una violencia casi silenciosa, empujada por fuerzas invisibles, inesperadas. Una violencia que debe espabilarnos, romper nuestras inercias, relatos y mandatos, como advertíamos con Karina y con Marta. Pepa Blanes. Pocas cuestiones han generado tanta violencia silenciosa en la sociedad moderna y contemporánea como la idea de normalidad. Lo normal como un ideal al que tenemos que tender todos, sobre todo las mujeres. Para mí no hay nada, no hay una ficción más grande en nuestras sociedades que el concepto de la normalidad. O sea, es que es realmente hasta gracioso, ¿no? Pero lo normal no existe, se empeña en contarnos la escritora argentina Samantha Schweblin, una de las grandes autoras actuales que con su prosa, ya sea en el cuento o en la novela, consigue adentrarse en aquello que rompe la normalidad de los individuos. Una fisura, una fuerza, el momento previo a que suceda algo extraordinario. Tal vez algo terrible, tal vez algo que nos hace ponernos en alerta y cambiar. Y lo extraordinario no es lo imposible de suceder. Lo extraordinario es lo que podría suceder, aunque no siempre sucede, ¿no? Y justamente lo que hace el gesto de la etiqueta de la normalidad, lo que hace es estandarizar y ordenar a simple vista qué es posible de suceder y qué no. De eso van los relatos que componen El buen mal, nuevo libro de la escritora, el primero que publica con Seix Barral, después del núcleo del disturbio, de 7 casas vacías o de su novela Distancia de rescate, que fue llevada al cine por Claudia Llosa. Quizá la relación con el cine de su literatura tenga que ver con que sus historias arrancan con una imagen. En El buen mal empezó con la imagen de contar la muerte desde el principio y no como final. ¿Se puede empezar desde la muerte y seguir adelante sin cruzarse a la línea de lo fantástico? O sea, empezar desde la muerte, seguir adelante y mantenerse como una suerte de resistencia en el realismo. ¿Eso se puede hacer? Esas cosas comunes que atraviesan todos los cuentos tienen que ver con la maternidad, con los cuidados, o el mal cuidado en este caso, con la violencia silenciosa, aquella que no se ve pero que es real, con el miedo y con la ansiedad. Que es un gesto natural en nosotros. Siempre estamos como perdidos en la construcción del peor de los escenarios posibles. La atmósfera de los cuentos siempre remite a Argentina, también a lo político. Súper interiorizado, entonces lo sentimos mucho. Creo que hay una hiperconciencia de qué lectura política se va a hacer en cada mínimo movimiento del texto. Y aún así, yo no sé si tenemos tanto control. Escritos con silencio es algo que permite al lector hacer suya cada historia, en la que no hay fantasmas, solo seres humanos a los que algo se les tuerce, como a ustedes, como a mí, como a la propia escritora que asegura haber publicado el más personal de todos sus libros. En los últimos años hemos recibido a escritores que vivieron en su juventud la crisis económica de 2008 y que han empezado a contarse en primera persona porque se sentían huérfanos de historias en la literatura o en el cine. Luis López Carrasco, Diego Pinillos o Enrique Aparicio. Estos dos últimos nos contaban su regreso al pueblo. Nuestra invitada de hoy ha ilustrado su huida de un pueblo de Granada a una gran ciudad como Londres, en busca de oportunidades, de un lugar en el mundo, de la propia identidad y de su vocación. Es la ilustradora Ilu Ros, autora de las maravillosas Federico y una trilogía rural, dos de los mejores cómics sobre Lorca, su vida y su obra. De una casa en la ciudad, con Lumen, ha conversado con ella Raquel García. Hoy nos acompaña la ilustradora Ilu Ros. ¿Qué tal? Bienvenida a La Hora Extra. Hola. Luis López Carrasco, premio Herralde, con El desierto a blanco, hablaba de esa generación que sufrió la crisis de 2008 a la que tú perteneces. López Carrasco nos contaba aquí en La Hora Extra que sentía que su generación estaba huérfana en la literatura, que no habéis tenido suficiente voz para contar vuestra historia. No sé si estás de acuerdo. Bueno, no sé si será. Yo me acuerdo cuando yo me fui a Inglaterra, pasé esos años en Londres, 8, y me acuerdo de cuando llevábamos ya un par de años allí que nos llamaban la generación perdida. Y yo no era capaz ni siquiera de responder a eso, pero tenía una amiga que se enfadaba mucho porque decía, yo no estoy perdida, ¿cómo nos pueden llamar así? Parece que ya con 26 años ya parece que es que no vamos a tener un futuro.
Pero yo ni siquiera era capaz de enfadarme por eso. Yo ya daba por hecho que sí, que estábamos perdidos. Entonces creo que con los años, conforme han ido pasando los años, sí que estamos como revisionando toda esa parte. Y yo sí que veo a veces, ahora que tengo 39, veo a esa generación que tienen 29 años, 30 o incluso 25, y a mí a veces me da la impresión de que yo tengo su edad, de que no soy mayor que ellos, ¿no? Incluso pienso que ellos están, no sé, como que son más profesionales que yo. A mí me da la impresión siempre como que he perdido ahí, como que tengo un hueco. Como que he empezado a ser profesional más tarde de lo que me tocaba. ¿Cuándo surge esta necesidad de hacerlo, de contar tu vida, de contar tu historia, de hablar de ti? Porque da la impresión de que fue un proceso con muchas dudas, con muchas ideas también que tenías en la cabeza, que poco a poco fueron encajando, ¿no? hasta llevarnos hasta aquí. Sí, ha sido un proceso complejo porque realmente sabía que quería hacer un libro sobre todo esto, pero no sabía que era todo esto, ¿no? Eran como muchas cosas, muchas emociones, tenía muchas reflexiones acerca de lo que quería contar. Y yo creo que el punto en el que todo empezó fue cuando me volví de la ciudad, que fue a final de 2019. Yo ya, esos últimos meses que estaba allí, yo ya empecé a recopilar como una especie de diario de cosas que me hacían reflexionar sobre el hecho de volver a casa, cuál es mi casa a la que vuelvo, si mi casa ya es esta, que es precisamente lo que sentí cuando me fui allí, ¿no? Que no encontraba que era mi casa, pero ya sí lo era, ¿no? Entonces ya ahí empecé a recopilar esas notas, pero no sabía para qué. Y cuando publiqué Federico en 2021, un libro anterior sobre Federico García Lorca, ya ahí ya dije, venga, el siguiente libro va a ser este libro autobiográfico o no, pero sí que voy a tratar este tema. ¿Y con qué ideas partías para las ilustraciones? Porque está toda esa historia, ¿no? Lo que querías contar, pero ¿y cómo tenías en la cabeza el cómo querías ilustrarlo? Fue surgiendo un poco sobre la marcha, porque el libro lo planteé de muchas maneras en diferentes momentos. Hubo un momento en que pensé que iba a ser un diario de esa vuelta a la ciudad. Yo volví a Londres de nuevo en 2023 para reencontrarme con la ciudad, porque después de tener todas esas notas que había ido recopilando durante años, no tenía claro cómo quería hacer el libro y dije, vale, me voy a encontrar con la ciudad y va a pasar como en las pelis, ¿no? De repente va a salir y voy a decir, el libro es así, así, así. Y en esa semana me di de nuevo de bruces con la ciudad como me había pasado 10 años antes y dije, no, esta ciudad no es fácil y las cosas ni siquiera puedo pensar mi libro. Entonces, no sé cuál era la pregunta. Bueno, ¿cómo habías planteado el ilustrarlo? El ilustrarlo, claro. Entonces, no sé si también te ha ido cambiando las ideas de cómo pensabas al principio cómo iba a ser y luego cómo según ibas avanzando en la narración, en el relato, has ido cambiando. Claro, lo iba viendo como, eso es lo que te decía, como un diario, pero luego había como muchas anécdotas. Había también unos pensamientos intrusivos que van apareciendo y que lo he tenido siempre. Y hay una serie de entrevistas. Entonces, al final dije, bueno, va a ser un compendio tanto de textos como de historias y la ilustración tiene que acompañar a eso. Entonces también como que se va resolviendo en diferentes grafismos. Formas parte, lo hablábamos al principio, de esa generación perdida, sacudida por la crisis de 2008, que intentó encontrar fuera de España, bueno, en tu caso en Londres, ese futuro que aquí no tenía ninguna salida. Después de estudiar 2 carreras, empiezas a trabajar de camarera en un bar que acaba cerrando y decides marcharte. Este es el principio de tu historia. ¿Cómo tomas la decisión de decir, me voy fuera? Pues, bueno, yo siempre creo que sí que había fantaseado con vivir fuera, ¿no? Pero claro, nunca me había imaginado que me iba a ir en esas condiciones. Entonces, bueno, yo terminé esas 2 carreras, estuve trabajando en hostelería. Siempre había trabajado en los veranos en hostelería o en cualquier curro que me saliera desde los 16 años. Pero ya ese año, cuando empecé a echar currículum, yo vivía en Granada, ya no me salía nada. Ese verano tuve que volver a casa de mis padres, que volvía todos los veranos, pero ya volví sabiendo que en septiembre no me iba a ir. Entonces pasé un verano bastante malo porque no recibía respuestas de ningún currículum. Intentaba echar becas de estas Leonardo, tampoco me respondían. Y ya hubo un momento en que dije, yo tengo 1000 pavos y estaba saliendo con un chico que vivía en Inglaterra, estábamos así a distancia. Y yo pensaba en irme a algún sitio y dije, bueno, pues lo más fácil es ir allí porque él me puede echar una mano. Llevábamos poco tiempo y bueno, por lo menos me podía quedar en su casa hasta que encontrara un trabajo, encontrar una casa, todo este tipo de cosas. Pero sí que pensé que me iría solo un año
y que en ese año iba a aprender inglés, iba a encontrar un trabajo guay, iba a acabar la crisis. Se llega allí y de repente muchos de los que decís marcharos os dais de bruces con la realidad, Claro. ¿no? Porque al final desde aquí todo se idealiza mucho más, pero llegas allí y te encuentras con una situación complicada, precaria. Claro. ¿Cómo viviste el proceso? Es una gran decepción al final, ¿no? El estar cada 2 por 3 diciendo tiro la toalla, no, sigo, me quedo, voy a intentarlo. Es una gran decepción, pero tampoco iba yo con la idea de que iba a ir bien. No, porque claro, a mí había cosas como que me decían, no, cuando llegas allí te das cuenta de que sabes más inglés del que sabes. Y yo decía, sí, que imposible, sí, yo sé que no sé. O por ejemplo, es Londres, en una ciudad, el arte, allí pasa todo. ¿Dónde te va a pasar algo en el arte? ¿Dónde no vas a encontrar algo de lo tuyo que no sea Londres? Y la verdad es que yo decía, pero es que yo, ¿con quién voy a hablar? No tienes esos contactos, no tienes esa... Y sobre todo no te sientes tan segura, entonces tú estás muy pequeñita. Y ya llegué muy pequeña porque llevaba ya unos meses que me estaba encontrando como muy perdida, y llegué allí y ya fue, pues nada, la caída, ¿no? Bueno, nada que ver con aquellos programas que veíamos de Españoles por el Mundo, que le dedicas un capítulo muy divertido. Sí. Claro, vemos desde aquí pues vidas que luego realmente no son, ¿no? Sí, luego también hay está esta parte autobiográfica, ¿no? Que yo digo en el libro, no quiero hablar de mí, no paro de hablar de mí, ¿no? Como si fuera una narcisista, como si fuera, o a lo mejor lo soy, no lo sé, pero había una parte también que como que me avergonzaba de hablar tanto de mí, cuando sé precisamente que hay mucha gente que está migrando en unas condiciones mucho peores y mucho más graves que la mía. Entonces eso también te hace como avergonzarte, de decir, dentro de lo mal que lo pasas, tú estás en un privilegio, ¿no? Porque siempre tienes una casa a la que volver, a la de tus padres. Es verdad que tienes ya 30 años, no quieres volver ahí, pero bueno. Entonces hay otra serie de personajes que también aparecen en el libro y que le dedico un capítulo completo, y que son personas que están en mi misma edad o en edades parecidas, tienen un poco una realidad similar, pero vienen de otros países y con situaciones bastante más graves. Hay, por ejemplo, uno de mis amigos que es palestino, y entonces se cuenta un poquito su historia y claro, yo creo que eso también me permitía como mantener un poco el foco, ¿no? Y tomar distancia y decir, vale, esto me pasa a mí, esto le pasa a los demás, y vamos a intentar contar un poquito esa realidad, pero sobre todo la más cercana a mí. Yo creo que es muy importante contarlo, y esto conecta con lo que empezábamos diciendo al principio y lo que comentabas tú, hablar de la siguiente generación, de los jóvenes de hoy, de la crisis de la vivienda. Precisamente tu libro se llama Una casa en la ciudad. El no poder acceder a tener una casa. También es una generación que no ha conocido otra cosa más que la crisis, ¿no? No avanzamos. No sé cómo ilustrarías a los jóvenes de hoy. Pues yo creo que eso lo tendría que ilustrar un joven de hoy, más joven que yo, porque yo ya no soy tanto, pero sí, creo que están en una situación difícil también. Bueno, nosotros lo seguimos estando, yo sigo sin tener casa. Bueno, estoy de alquiler, vamos ahí haciendo esfuerzos. Espero que mi casero de ahora no suba el precio del piso, porque si no, yo no sé dónde me voy a ir. Pero sí, estamos en un problema bastante gordo de no sé dónde nos vamos a meter. Y además ya personas que tú dices, pues tienen un trabajo fijo, o incluso tienen 2 trabajos y no puedes alquilar. Es un drama. Y aparte también tienes al final que terminar compartiendo con compañeros de piso o con tu pareja, pero ¿qué pasa si no tienes pareja? ¿Qué pasa si quieres vivir solo? Oye, que estás en tu derecho con 30 o 40 años. Pues no. Lo que para ti era tu casa, yo miraba por la ventana, viendo lo que deja allá afuera y los colores que me perdía. Yo un día le pregunté a la luna si éramos lo que yo sentía, pero nunca me dijo nada, y aún así yo a ti te decía que todo irá bien, que siempre estaré. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.